Gracias y muy buenas noches a todos. Esperamos con mucho ánimo siempre este día, este momento, lunes por la noche, para tener comunicación y la bendición de estar en contacto con cada uno de ustedes, que verles lunes tras lunes llena nuestro corazón, nos anima y nos mueve a compartir de una manera lo más claramente posible la enseñanza que versa sobre el tema que nos ha reunido, que es el tema de la predicación desde un enfoque retórico. Este lunes voy a suplicarles que me presten lo más posible su atención, porque la retórica puede ser una arena un poco difícil para nosotros, porque se usan muchos términos técnicos con los que no estamos familiarizados la mayoría de nosotros, y podría tornarse un poquito árida la exposición porque batallaríamos en la comprensión de algunos conceptos. Yo trataré de hacerlo lo más sencillo posible, lo más claro, para que logremos comunicarnos, y el objetivo de esta sesión, que es el aprendizaje, que podamos aprender juntos en esta noche. Esa es nuestra tarea y es lo que quisiéramos hacer junto con ustedes. Hoy vamos a continuar con lo que yo he llamado el modelo retórico de la predicación, y estaremos abordando ya, de hecho, las técnicas que se usan en la argumentación de la retórica. Vamos a estar también hablando acerca de el uso del ejemplo, de la ilustración, del modelo. Vamos a abordar el tema de la analogía y la metáfora, que son de una gran importancia. Brevemente quiero decirles que el tema de la retórica en este siglo XXI y la última parte del siglo XX creció de una manera extraordinaria. Incluso se habla ya de lo que es una nueva retórica. Ya la retórica antigua, asociada con el pensamiento griego, y después lo que se llamó la retórica clásica, que ya se orienta más hacia la figura del discurso, ha dado lugar, después de un abandono de años, incluso podríamos decir un abandono de siglos, se retoma la retórica y se habla ya en el presente de una nueva retórica. Pero voy a tomar 2 o 3 minutos para que ustedes tengan un cuadro un poco más amplio de lo que esto significa, porque hablar de retórica, como hablar de hermenéutica, tiene un significado que va más allá de la disciplina como tal y lo ubica en un contexto teórico mucho más amplio y mucho más enriquecedor. Simplemente señalo, lo que se llama la época moderna fue la gran ilusión por la razón. La modernidad está marcada por el gran desarrollo industrial, pero también está marcada por el desarrollo extraordinario de las ciencias, particularmente de las ciencias exactas. Desde Descartes hay una gran apuesta por el pensamiento metodológicamente guiado, es decir, aprender a pensar, a crear conocimiento a través de un método, buscando un método objetivo que hiciera válido un descubrimiento científico, porque el hecho de que sea un método objetivo permite que cualquier persona, en el uso de ese método, debería de llegar a las mismas conclusiones. Es decir, no depende del investigador, ni depende de la materia, sino que el método ofrece una forma objetiva en la cual, aplicando el método paso por paso, cualquier persona arribaría a las mismas conclusiones. Esto es lo que ustedes y yo conocimos como el método científico. La modernidad entonces supuso una gran ilusión, porque el hombre no tendría que depender ni del pensamiento mágico ni del pensamiento religioso, sino tendría suficiente en la ciencia para contestar todas sus preguntas y resolver todos sus problemas, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito médico, en el ámbito humano, psicológico. Esta es la gran ilusión de la modernidad, pero viene la gran crisis de la época moderna y la ilusión
por la razón. Por eso se habla de la posmodernidad, es decir, lo que viene después de la modernidad. Y lo que viene después de la modernidad es un desencanto, una desilusión, por lo que suponíamos que nos daría la razón. Este desencanto, ¿cómo se hizo concreto? Con las dos guerras mundiales y la gran crisis que significó para la racionalidad humana los campos de concentración y la masacre que se hizo del pueblo judío. Todo esto hizo reflexionar a la humanidad sobre esa ilusión por una sociedad racional y cómo un pueblo tan ejemplar en el uso del pensamiento y la razón como el pueblo alemán pudo dar lugar a algo tan horriblemente bestial como fue el nazismo. Y con ello, todo lo que fue la desilusión por la modernidad, por la razón. Es por eso que hoy hablamos de la época posmoderna. Quiere decir lo múltiple, lo plural, ya no es la ilusión de la ciencia, sino al contrario, el recuperar el conocimiento ancestral, la herencia de la cultura antigua, la valoración de las culturas autóctonas y originales, el pensamiento alternativo, la medicina alternativa, la psicología alternativa, la psicología transpersonal, que no está basada en un conocimiento científico pleno, como el que teníamos en el siglo XIX y XX con la modernidad. Y todo esto impactó la cultura y la sociedad de una manera muy profunda. Este es el marco en el que toman gran importancia dos disciplinas. La hermenéutica, porque si los hechos como tales en el método científico no son suficientes para albergar un conocimiento humano en donde implica la interacción humana, entonces pasamos objetivos a la interpretación de los hechos. Es decir, esta idea de algo unívoco, totalmente objetivo, que no depende de la interpretación del sujeto, un conocimiento que vale por sí mismo, se empieza a abandonar y empieza a surgir el interés por lo hermenéutico, por la interpretación y por lo pluralista, por la pluralidad, una crisis del concepto de naturaleza, un abandono de la idea de identidad personal. El sujeto no es alguien que está ahí, que puedo conocer de forma objetiva, sino un ser que se interpreta a sí mismo y que yo interpreto. Y entonces recordaremos un nombre nada más de un gran filósofo alemán que se llama Heidegger, en donde él va a postular que el hombre es un ser hermenéutico, que está siempre en proceso de interpretación. Lo que estoy diciendo es que la hermenéutica creció tanto que no solamente fue una herramienta para interpretar textos, sino para interpretar al ser humano y la realidad. Ya Tomás de Aquino decía que el mundo debe ser interpretado como un texto, es decir, sujeto a interpretación. La otra disciplina que crece de manera extraordinaria en la posmodernidad es la retórica, porque la retórica nos va a decir, si ustedes van a seguir conmigo la lectura que dejaremos esta semana, ahí queda un poco claro lo que estoy diciendo ahora, la retórica va a partir de la crisis de la ciencia objetiva, en donde ya no es la confianza en seguir un método que me dé un conocimiento independiente del sujeto, la ciencia, sino que requiere la participación del sujeto para convencer a otro sujeto por medio de argumentación. Fíjense bien, no es la ciencia la que en su propio conocimiento objetivo convence, sino el sujeto, interviene el sujeto en una argumentación con otro sujeto para persuadirlo. La ciencia no persuade, la ciencia muestra, la ciencia es objetiva. El conocimiento humano sí requiere persuasión, requiere tocar el corazón, ir a la voluntad, ir a los sentimientos. Así que ese es el gran marco en el que surgen estas dos grandes disciplinas, la hermenéutica y la retórica. Tiene que ver, en el caso de la retórica, específicamente con el área de la cultura humana, de los valores, de su ética, de la política,
y evidentemente lo que más nos interesa a nosotros, el ámbito religioso o espiritual. Dado que el texto bíblico y el mundo de la religión es un mundo lleno de símbolos, y el símbolo siempre está sujeto a interpretación. Recuerden que hay una graduación en la abstracción que hay en una señal, como una señal de tránsito, que no requiere demasiada interpretación. Simplemente yo sé que esa flecha indica que el norte es hacia allá y yo la sigo. No requiere demasiada interpretación, es una señal. Pero cuando ya hablamos de un símbolo, requiere mayor interpretación. Por ejemplo, en México tenemos en nuestra bandera el águila y la serpiente sobre un nopal. Este es un símbolo nacional que requiere una interpretación mayor que el objeto que estamos observando. Es decir, lo importante no es el águila, no es la serpiente, ni el nopal, sino su significado. Y en el significado estamos entrando en el mundo de la interpretación, de los símbolos. Pero también encontramos que hay un siguiente nivel. Están las señales, recuerden, simplemente para tener una referencia bíblica, todo el Evangelio de Juan está estructurado a partir de señales. Dice Juan, esta fue la primera señal que hizo Jesús. Luego nos dice, esta fue la segunda señal que hizo Jesús. Y luego nos dice, y así vamos hasta las 7 u 8 señales que estructuran el Evangelio de Juan. Cuando ustedes y yo vamos al Evangelio, no podemos interpretar la señal como tal. Por ejemplo, dice Juan, primer señal de Jesús en el Evangelio, cuando convierte el agua en vino. Ustedes y yo sabemos que el significado de ese texto bíblico tiene que ver más que con el agua y con el vino. Yo no voy a predicar un sermón sobre la bendición de hacer vino del agua, aunque podría ser un excelente negocio, hacer vino del agua. Pero mi sermón no va a tratar de convertir el agua en vino. Eso sería el nivel del lenguaje literal, agua en vino. Hay una dimensión simbólica, es una señal. ¿A qué se refiere? Ustedes y yo sabemos que hay una interpretación en donde los teólogos nos dicen el agua significa el antiguo pacto y el vino significa el nuevo pacto. Significado. Pero yo puedo leer un comentario o puedo leer otro comentario y en este caso encontraré distintas interpretaciones. Ahí entra la argumentación. Cuando yo voy frente a un hecho que está siendo interpretado de forma distinta, ¿cuál interpretación es la que gana en la discusión? No tengo una prueba objetiva porque no es ciencia. Entonces requiero a una argumentación para poder convencer a mi auditorio de que mi interpretación es la correcta de ese dato o ese hecho. Como ustedes ven, hermenéutica y retórica son hermanitas gemelas, van de la mano. La hermenéutica me ayuda en el proceso de interpretación y la retórica me ayuda en el proceso de la comunicación y de la argumentación. Eso es lo posmoderno. Estamos aquí de cabeza completa metidos en lo que se llama la cultura posmoderna y las dos grandes disciplinas que son ahora la base del conocimiento, lo que llaman los especialistas, la episteme de las ciencias humanas, son la hermenéutica y en este caso la retórica. Les puse 2 niveles. Déjenme continuar un poquito más. La señal. Luego viene el símbolo. Pero hay un tercer nivel de mayor abstracción, que es la metáfora. La metáfora ya significa que yo voy a poder identificar un hecho o un texto y darle un nombre diferente al que originalmente tiene. Voy a interpretarlo, voy a darle un significado distinto a un hecho o a un texto. Por ejemplo, la forma más sencilla de entender el lugar que tiene la metáfora en la interpretación bíblica es que vayamos a leer 3 textos.
La poesía lírica bíblica, cantares. La profecía bíblica, todos los grandes profetas. Los salmos, que son los cantos de los himnos del pueblo hebreo. Tanto los salmos como el cantar de los cantares y los profetas están llenos de metáforas. No son solamente señales, no son solamente símbolos, sino que en esta literatura bíblica encontramos una plenitud extraordinaria y una belleza extraordinaria. Por eso es que el profeta Isaías es cumbre entre las cumbres, porque es un manejo extraordinario del lenguaje metafórico, especialmente lo que se llama el primer Isaías, la primera parte del libro de Isaías. Es un libro extraordinario para ser interpretado de forma metafórica, la metáfora. Y último nivel, el nivel literal, hay un nivel de una señal, hay un nivel de un símbolo, hay un nivel de una metáfora, y el último es el nivel de la alegoría. La alegoría que también nosotros despreciamos de cierta manera, porque siguiendo la herencia calvinista, diría Calvino que la mayoría de las herejías del catolicismo se construyeron sobre alegorías. Y la alegoría quiere decir hacer que el texto diga otra cosa a lo que realmente dice. ¿Qué es una alegoría? Buscar un significado distinto al significado del texto mediante el uso de la imaginación y del lenguaje. Ahora, no vayamos demasiado rápido en ver de manera negativa el uso de la alegoría. Hay extraordinarios hermanos que ustedes y yo leemos en la literatura cristiana evangélica sobre los libros poéticos que usan la alegoría. Lo que pasa es que muchos no se han dado cuenta de que usan la alegoría, pero están llenos de alegorización. La interpretación clásica del Cantar de los Cantares, que es ver una relación de amor entre Yahvé e Israel, o entre el Señor y la iglesia, o entre Jesús y el alma del místico, del devoto, es una interpretación alegórica. Y se predica todos los domingos, mis hermanos que predican cantares, como buenos bautistas o evangélicos, sin percatarnos de que estamos dando entrada a una interpretación alegórica, que es el último nivel de abstracción. Muy bien. Como ustedes ven, pues yo como me dedico a la hermenéutica y como soy filósofo, pues me encanta y me encandilo con esto y me sigo por ahí porque me encanta hablar de esos temas, aunque hoy estamos hablando de la retórica. Así que me autodisciplino y me regreso al tema de la retórica en esta noche. Estoy dejando nada más una inquietud porque voy a dar un curso de hermenéutica. Entonces, para causarles inquietud y para que se inscriban, pero estoy hablando de todo esto así con tanta facilidad porque traigo la caña de pescar y la carnada para que se sumen a este grupo y podamos estudiar juntos el tema de la hermenéutica. Y también voy a aprovechar para decir muy rápido que voy a dar un curso también de la relación que hay entre filosofía y teología a la luz de los problemas de la vida. Interesantísimo. No hay un libro sobre eso. Así que yo creo que va a ser una aportación que vamos a hacer al pensamiento cristiano si ustedes deciden continuar con esa aventura del pensamiento y la formación teológica. Voy a empezar apenas, perdónenme, pero tenía que dar esta pequeña introducción, así que voy a tener que ir un poquito rápido porque ya me he comido unos minutos, pero era necesario que hiciéramos esta introducción. Recuerden que estamos siguiendo la instrucción del apóstol Pedro. Pedro dijo, estando siempre preparados, ¿qué estamos haciendo ahora? Preparándonos. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo posmoderno, moderno, tardomoderno, premoderno, que demande razón de su fe. Tú y yo tenemos que estar preparados para que en una sociedad posmoderna podamos dar razón de lo que creemos. Tal vez mañana en tu ciudad te inviten como pastor evangélico a que des tu opinión sobre temas controversiales. Un programa de radio,
de televisión, vas a estar presente como un pastor evangélico para dar razón de lo que creemos sobre un tema controversial. Que estén preparados, sepamos argumentar, sepamos persuadir, sepamos dar razones frente a un adversario que no comparte lo que yo creo. Pero en una sociedad democrática nos sentamos todos juntos, dialogamos y tratamos de presentar nuestra razón de lo que creemos. Ese es el esquema de la sociedad democrática, donde podemos estar alrededor de una mesa, en un salón de clases, tú que eres una estudiante universitaria, estás en tu grado universitario, te invitan tus compañeros a participar en un debate y hay que dar razón de lo que creemos a cualquiera que nos demande razón de nuestra fe. Para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza en un mundo tan desesperanzado que hay en ustedes. Pero háganlo, recuerden, la ética con mansedumbre y reverencia. La iglesia tiene que arrepentirse de que hemos sido en muchas ocasiones muy arrogantes en defender lo que creemos. Y no hay lugar para la arrogancia cuando lo que se demanda es un corazón humilde que da razón de lo que cree. En la sesión anterior entramos ya en el tema propiamente de la retórica. Pero quiero recordarles que la retórica no solamente es una técnica, es decir, nos da una serie de pasos, nos enseña a argumentar y a preparar un discurso bien sustentado. También la retórica es un arte, un arte. Es el arte del discurso. Recuerden que decíamos el lunes anterior, el arte es lo bello. El arte toca el corazón. El arte nos comunica lo sublime. Nos hace percibirnos como seres vivos, con un corazón. Cuando tú estructuras tu sermón, tu mensaje, predicador, predicadora, no solamente siguiendo la técnica de la argumentación, sino construyendo un lenguaje bello, usando las palabras apropiadas, buscar las metáforas indicadas, encontrando las analogías que tocan el corazón, entrando en comunicación con tu auditorio. Estamos en un nivel de comunicación que nos coloca en el término de lo artístico, de lo bello. Esto quiere decir que, como toda disciplina artística, requiere la maestría del intérprete, maestría que es fruto de abocarse a tu disciplina, a tu materia, con disciplina, con método, bajo supervisión y con talento. Hemos oído hablar al pastor Sergio Ulloa, al pastor Javier Morales, al pastor Esteban Cortés, al pastor Benjamín Chávez, a nuestra hermana Dalia Ruth Gutiérrez, y no menciono a los demás porque ellos no fueron parte del grupo de discípulos formados por el pastor Gutiérrez. Solamente me circunscribo a ellos, porque el que ellos participen y nos compartan lo que hay en su corazón es un testimonio de lo que significa lo que hoy no tenemos en América Latina, que es la tutoría pastoral. Todos fuimos educados, formados y tutoreados por un pastor que nos compartió, nos enseñó, nos supervisó. ¿Cómo adquirimos maestría? Cuando tú estás ahora como pastor formando a tus Timoteos, cuando tú como joven eres un Timoteo de alguien que te está formando, que te está supervisando, que te está escuchando, que te está leyendo, que te está retroalimentando, porque hay un proceso de formación, como todo artista. No se puede hacer como el llanero solitario o tocando nuestro instrumento solos en la montaña. Necesitamos la supervisión, la tutoría, la franqueza de abrir nuestro corazón para que otro nos escuche y podamos ser mejores cada vez
que lo hacemos. Tú y yo sabemos que hay de artistas a artistas, hay de intérpretes a intérpretes. Todos podemos tener ante nuestros ojos la misma partitura, déjame decirlo, la misma Biblia, pero la diferencia radica en la calidad del intérprete. Todos predicamos el Evangelio de Juan, la diferencia radica en la calidad del predicador, en la calidad del intérprete. ¿Cómo se logra esta maestría? Aprendiendo sobre la práctica, con disciplina, con método, con supervisión. ¿Cuánto hay de talento y cuánto hay de disciplina? Los grandes intérpretes nos contestan y suelen decirnos que el mayor porcentaje siempre está en la disciplina. Mucha disciplina, poquita imaginación. Mucha disciplina, no se requiere demasiado talento, demasiada inspiración. Mucha disciplina, eso sí. Eso significa repetir una y otra vez nuestra actividad con la aspiración de llegar a ser virtuosos en la predicación. Jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, amigos, amigas, yo no estoy propugnando que usted sea un predicador popular. El predicador popular no requiere mucho trabajo, sí requiere un grado alto de talento y de empatía con su público, pero no tiene que ser virtuoso. Y yo podría afirmar justamente lo contrario, que el predicador popular suele no ser un predicador virtuoso, pero que comunica muy bien. Pero lo que estamos buscando es una predicación con contenido, con sustancia, con armonía, con belleza, que nutra el corazón, que nutra el alma, no solo que entretenga, no solo que divierta, no solo que mantenga la atención, sino que pueda nutrir el corazón y nutrir el alma. Nosotros hemos recibido un mensaje que nos ha sido dado para compartir. Y nuestro objetivo no es que seamos agradables al que nos escucha, sino que seamos agradables al que nos encomendó el mensaje. Creo que hay verdad cuando hay quien dice que el auditorio de un predicador está formado por solamente uno. ¿Quién es mi auditorio? Solamente uno. El único que me supervisa y al que tengo que agradarle en mi sermón es al Señor. Mi congregación, mi auditorio, es uno. Porque cuando yo comparto el mensaje, no estoy buscando agradar al que me escucha, estoy buscando agradar al que me envió, porque soy un mensajero, soy un heraldo que he recibido un mensaje para entregarlo al que es su destinatario. Tú no te intereses demasiado por agradar a quien te escucha, sino preocúpate en demasía por entregar el mensaje que has recibido. No lo olvidemos. Es así que la virtud del predicador consiste en entregar el mensaje de la mejor manera que le sea posible, incluyendo, en el caso de la predicación cristiana, el contenido del mensaje y la forma de comunicarlo. Nuestra aspiración es ser predicadoras y predicadores de excelencia. Pero la excelencia no siempre, entre comillas, paga. No paga mucho. Es por ello que la mayoría de la gente prefiere ser un predicador popular, tomar el camino fácil, la senda de la popularidad. No despreciamos que el Señor usa de esa manera o de otra, pero quisiera sembrar en ustedes la aspiración de una comunicación de excelencia que glorifique al Señor y que bendiga a las personas en lo profundo de su corazón. Recordemos lo que dice el Eclesiastés. El maestría, se esmeró por encontrar las palabras
correctas, para expresar las verdades con claridad. Las palabras de los sabios son como el aguijón del ganado, dolorosas, pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Para ser una buena predicadora, un buen predicador, necesitas esmerarte, poner empeño, tener disciplina y tener método de trabajo y un grado suficiente de inspiración. Si tu mensaje no incendia tu corazón, las personas lo van a percibir de inmediato. Porque el arte, amados hermanos y hermanas, sin sentimiento, es un desierto. Un mensaje sin corazón es un discurso seco, muerto. Pero tampoco es menos cierto que no se trata de puro sentimiento. Generalmente cuando la iglesia va a elegir pastor para el siguiente año, el pastor que está actualmente en la iglesia es un experto en predicar sermones que hagan llorar a la gente para que lo vuelvan a invitar el próximo año. Bueno, yo creo que en Venezuela eso no pasa, ni tampoco pasa en Colombia, ni en Perú, ni en Estados Unidos, nada más pasa en México, en Mexicalpan de las Tunas, nada más aquí pasa, eso no pasa en ningún otro lado. No podemos caer en ser predicadores que caen en la sensibilería, en lo patético o en lo ridículo. Siempre con dignidad, siempre con dignidad, siempre con humildad, con mansedumbre, pero con dignidad, como mensajero de la maravillosa palabra de Dios. Para ser una buena predicadora o un buen predicador, tienes que esmerarte. Ahora bien, permítame avanzar un poco más y repasar algunas cosas fundamentales que vimos en la sesión anterior. Recuerden que el ámbito propio de la retórica es el ámbito del discurso argumentativo. Es decir, el orador, el predicador cree que la mejor forma de comunicar su mensaje es mediante argumentación, mediante el uso de la razón bajo la autoridad de la palabra de Dios, pero que puede ser expresada en términos de una bien construida argumentación. Nuestro ámbito propio es el discurso argumentativo que busca no solamente enseñar, no solamente compartir la palabra de Dios. Mi objetivo como predicador es persuadir y convencer al auditorio que me escucha. Tú como predicador y como predicadora, estás movido como un hombre de ciencia por descubrir y comunicar la verdad. No somos científicos, somos predicadores de la palabra de Dios. Lo que estamos buscando es exponer el mensaje eterno de tal manera que pueda ser comprendido, escuchado y creído. Me interesa persuadir hacia la fe. No depende de mi discurso, del Espíritu Santo, pero Dios usa la palabra para que ese oído pueda oír y ese corazón pueda recibir y esa mente pueda entender. Hace algunos años estaba compartiendo yo una enseñanza bíblica y una persona que estaba en el grupo en el que yo enseñaba empezó a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas y yo no sabía qué estaba pasando. Me detuve un momento y le pregunté, ¿estás bien? Me dijo, sí, pastor, porque te veo que estás conmovida. Me dijo, sí, pastor, es que yo necesitaba entender.
para poder creer. Y ya entendí. Unas semanas después la pude bautizar. ¡Qué gozo! Porque, ¿cómo creerán si no podemos entender creer en qué? Si no hemos recibido el mensaje, lo hemos comprendido en qué hemos creído. Por eso, como predicadores, no echamos mano, como algunos de ustedes y yo aprendimos en nuestra clase de homilética, ni de la inducción, del pensamiento inductivo que va de lo particular hacia lo general, ni de la deducción que va de lo general a lo particular. Esa es la lógica formal. La retórica no utiliza como herramienta la lógica formal. Recuerden que esto es propio del pensamiento científico, formal, objetivo, neutral. No requiere la participación de un expositor, porque un argumento bien construido desde el punto de vista de la lógica formal se sostiene por sí mismo, no requiere persuasión. La persuasión interviene cuando lo que está en esa es sujeto a interpretación, es sujeto a valoración, es sujeto a los valores humanos, a nuestra cultura, a nuestros principios, y por eso es ámbito del derecho, de la filosofía, de las ciencias humanas en general, de la sociología, de la psicología, desde el punto de vista de ciencias humanas. Estamos en el terreno de lo que es el lenguaje natural, un lenguaje formalizado de la ciencia. El terreno de lo que es por naturaleza ambiguo. La pregunta siempre es, perdón, ¿pero qué quisiste decir con eso? Lo ambiguo, lo que no es claro. Felipe con el etíope, ¿entiendes lo que lees? Parece que no es claro, aunque el etíope podría estar leyendo el texto en hebreo y seguramente él podía haber leído sin problema el hebreo, tal vez no estaba haciendo, no era suficiente el idioma para comprender el mensaje del profeta. Pregunta de Felipe es, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y la respuesta, tú y yo la conocemos muy bien. ¿Y cómo podré yo entender si no hay quien me lo explique? Claro, porque el lenguaje metafórico, poético, simbólico, lleno de señales y símbolos, requiere interpretación y es sujeto del terreno de lo que es ambiguo, no es claro. Recuerden que Descartes decía que su método buscaba un conocimiento claro y objetivo. Sin duda, claridad y objetividad, el método de Descartes, cartesiano. El terreno nuestro es el del ambiguo, el que no es claro su significado. Y vamos al texto bíblico y nos quebramos la cabeza tratando de interpretar correctamente lo que la Biblia nos está diciendo. Y si me voy a Apocalipsis, pues ya llegamos al grado sumo de la simbolización. Ahí nos estamos un buen rato discutiendo lo que significan los candelabros y lo que significa el dragón y las cabezas y los ojos. ¡Buf! Un mundo de simbolismo extraordinario, precioso, riquísimo, desafiante, pero que requiere la maestría del intérprete. El hecho de que la retórica se dé en la forma emisor, alguien que habla, receptor, alguien que escucha, siempre requiere de un terreno compartido. Bueno, déjeme poner un ejemplo muy simple, hasta obvio, hasta un poco superficial. Si usted no podemos comunicarnos. Si ustedes y yo no compartiéramos esta noche y tanto ustedes como yo aceptamos su autoridad, ella nos guía, ella nos norma, hay un terreno común. Sin ese terreno común no habría comunicación posible, ni yo podría, como un buen predicador, convencerlos o persuadirlos, porque no he partido de algo que compartimos y aceptamos mutuamente. Cuando tú el domingo te paras en tu púlpito,
Compartes con la gente que te escucha un mismo terreno. Ellos creen en Dios, tú crees en Dios. Ellos creen en la Biblia, tú crees en la Biblia. Ellos creen que la Biblia es inspirada por Dios, tú también lo crees. Estás partiendo de un terreno común. Solamente es diferente si tu trabajo es evangelístico o apologético. Pero si eres un predicador cristiano de domingo a domingo, estás partiendo de un terreno que compartes. Y por eso, en la iglesia, no necesito demostrar la verdad de la Biblia, porque la verdad de la Biblia es algo que aceptamos todos los que nos reunimos a escuchar la palabra de Dios. Es una verdad compartida. Pero no nada más es en el campo de la predicación. Los abogados, cuando se reúnen en un juicio, no están de acuerdo el juez, los testigos, los abogados, que lo que impera es la ley. Todos compartimos la ley. Si alguien no está dispuesto a aceptar la ley, no tiene parte en ese diálogo, porque no hay un terreno común que podamos compartir. Es el terreno de la retórica. Compartimos un terreno común. Entonces usted dirá, bueno, pastor, ¿y entonces para qué tengo que convencerlos y persuadirlos si ellos y yo creemos lo mismo? Ah, bueno, porque hay de interpretación a interpretación. Y lo que hacemos es el texto bíblico. Te lo voy a explicar, voy a compartir contigo y te voy a decir cuál es su significado para hoy, para ti y para mí. Pero en el mismo texto bíblico, el hermano de tu congregación se levantó ese domingo más temprano, prendió el programa Enlace y se encontró 3 sermones sobre el mismo pasaje. Y con diferente interpretación cada predicador. Y alguno dice que el Señor se lo dio una noche, lo inspiró de un mensaje de Dios y que no se vale discutir. Entonces ya te metí el problema que tú tienes que dar un argumento suficientemente válido para poder convencer y persuadir. Porque hay algo que ha pasado en nuestros días, ya estaba pasando y se ha venido a consumar en el tiempo de la pandemia. La gente está escuchando todo. Pasa el día pegada al teléfono, a la computadora, a su tableta, oyendo todo tipo de sermones, de mensajes, de profetas, de enseñanzas, de polémicas. Entonces tú tienes un mundo sumamente plural. Y cuando te paras el domingo a predicar un sermón, el que está oyendo dice, yo escuché eso mismo que lo predicó el pastor, quién sabe qué, y él dijo esto y esto y esto y esto. Y como él es más famoso como mi pastor, digo que tiene razón y mi pastor no. Es un mundo plural. Nos llegó sin proponérnoslo. Y estamos en una arena de pluralidad de interpretaciones impresionante en el mundo de hoy. El hecho de que estamos en el terreno de lo que está sujeto a interpretación siempre requiere entonces ese terreno compartido entre el que escucha y el que emite el mensaje, y compartimos ciertas verdades comunes que nos permiten tener ese espíritu de diálogo y de argumentación. La retórica, queridos hermanos y hermanas, presenta argumentos, busca construir argumentos de tal manera que el argumento tenga fuerza de convencer. Para ello voy a echar mano de algunas herramientas que me van a ayudar como predicador a persuadir y a convencer. Busca construirlos para que tengan fuerza. Recuerda que decíamos hace 2 sesiones, al concluir, que la última fase del proceso de trabajo con el texto, que es primero el análisis exegético y luego la interpretación hermenéutica, es llegar a una síntesis. ¿No sabe usted la importancia que tiene en el sermón que tú tengas perfectamente clara la idea fuerza que vas a comunicar? Sería terrible que el domingo por la mañana estás a punto de irte a la iglesia y te pregunta tu esposa, tu esposo, tu hija, tu hijo, tu
tu suegra, tu cuñada, oye, ¿y de qué vas a hablar? Híjole, pues es que no tengo claridad en lo que voy a comunicar. ¿Cuál es la verdad, el valor o el principio que es la tesis fundamental que voy a comunicar este domingo, miércoles o domingo por la tarde o sábado, el día que te toque compartir? Esta es la idea fuerza, la síntesis, la que en una sola frase construida gramaticalmente sea el gran resumen de lo que yo voy a compartir con mi auditorio. De tal manera que si se va la luz y no tengo tableta, no tengo bosquejo, sé qué voy a decir, porque tengo claro el mensaje que debo comunicar el domingo. Es por ello que la argumentación no solamente atiende a la forma gramatical del argumento, sino a la estructura y a lo que se llama su verosimilitud, es decir, que eso sea creíble. No es demostrable científicamente, pero es creíble, es verosímil. También incorpora elementos que mueven al auditorio en su aspecto emotivo y volitivo, su voluntad. Es decir, yo considero al que escucha como una persona que merece mi respeto, porque voy a hablarle a su inteligencia, voy a hablarle a sus sentimientos y voy a hablarle a su voluntad. No es una masa sin forma, no es un pueblo sin cabeza, es una comunidad de fe que demanda respeto para tratarlos como adultos y no como niños. Y para eso requiero construir un mensaje sólidamente argumentado. La palabra de Dios dice que cuando vienen las tormentas y viene un tsunami, la casa que no se construyó sobre la roca se cae. El sermón que no está bien estructurado se cae. El sermón que no sabe qué quiere comunicar se cae. El más pequeño vientecito va, porque está sólidamente estructurado. El predicador, escúchenme bien, esto es interesante. Me voy a detener un poquito, me voy un poquito para atrás porque me estaba saltando un párrafo que es muy importante. El ámbito propio de la retórica es una sociedad democrática. Somos bautistas, somos gobierno ocasional democrático, en la que el otro es respetado como siervo entre los siervos, el pastor, el predicador, siervo entre los siervos, entre iguales. Y es en ese ámbito en donde es posible entablar un diálogo razonable, sustentado en principios, en valores y en ideas que compartimos, mi convicción y yo. Compartimos valores, compartimos principios y compartimos ideas que nos permiten dialogar de manera franca y abierta. Aquí es muy conveniente señalar, y esto es lo interesante, que no se debe confundir el poder con la autoridad. El púlpito da poder. El púlpito no es para ejercer el poder. La venta pastoral, no me refiero a la ropa, sino al nombre de pastor, otorga poder, pero no el poder. El predicador nunca debe confundir el poder con la autoridad. El predicador nunca debe utilizar la palabra predicada como un instrumento de poder para salirse con suya.
que me inviten otra vez como pastor, que me aumenten el salario en las vacaciones, que me compren un coche, que me manden de vacaciones. Y yo sé cómo argumento mi sermón para ejercerlo como un instrumento de sometimiento y de sujeción. Pecado horrible, espantoso, de lo que ni siquiera se debe mencionar entre nosotros. El predicador nunca debe usar el púlpito para buscar su beneficio personal, para imponer su voluntad a la comunidad de escuchas de la palabra. Al predicador no le es dado amenazar ni apabullar o descalificar a los que oyen, porque el único poder que le es dado al predicador es el poder del Espíritu Santo, que se manifiesta en dones espirituales, entre los cuales, dice Pablo, el mayor de todos es el amor. Porque lo que realmente para el que expone la palabra de Dios es la autoridad de aquel que no es un neófito. No es poder, es autoridad. De aquel que no es un neófito, es decir, un ignorante, que ni hablar sabe, menos escribir y mucho menos, sino que está bien preparado para exponer la palabra de Dios. No es un inmaduro que no vive bajo la autoridad de la palabra y la oración, ni es un incongruente que no atina a vivir bajo los mandamientos de amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la retórica, el orador es fundamental. No es un conocimiento objetivo, independiente al sujeto. Es una comunicación de ser humano a ser humano. Y a uno interesante, si usted aguantó esos 2, 3 cañonazos, ahí le va otro. La comunidad de fe que se reúne en torno a la palabra no puede eludir su responsabilidad de evaluar al que escucha. Muchas iglesias han cavado su tumba porque han sido omisas en hacerle frente con amor y con firmeza a quien distorsiona la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué guardan silencio? Porque defienden intereses de grupo, porque defienden intereses económicos, porque les interesa conservar el poder. Y si algo mata a la iglesia, destruye los ministerios, elimina el poder de la predicación, es la lucha intestina por el poder. Son capaces de escuchar cualquier cosa. El sermón no importa. Lo que diga el pastor no tiene importancia. Porque lo que interesa es lo que me beneficia. La vida de una comunidad bajo la autoridad de la palabra es saludable cuando es real y es efectivamente una comunidad hermenéutica que sabe discernir el significado del texto bíblico para su aquí y su ahora, que no solamente es guardiana celosa de la ortodoxia, sino de la ortopraxis. Porque también la comunidad que escucha está sujeta al escrutinio del Espíritu Santo. Porque en muchas ocasiones se levanta en contra de sus predicadores o predicadoras,
porque lo que escuchan no va de acuerdo con sus intereses, con sus pecados, con sus tradiciones. Israel es un buen contraejemplo de lo que hizo con sus profetas cuando el pueblo se negó a escuchar la voz de Dios. La retórica llegó al cristianismo y fructificó de manera extraordinaria. La retórica le dio instrumentos con los que no contaba y proveyó a los predicadores de virtudes argumentativas en el ámbito de la influencia de lo que fue la cultura griega sobre la cultura hebrea. Esta influencia la podemos observar en el concepto mismo de iglesia. Recuerden, del griego transliterado como eclesia y que llega al español vía el latín eclesia o eclesia. Es decir, la palabra misma significa asamblea de ciudadanos que se reúnen para tomar decisiones sobre la ciudad. Fue el término que el Nuevo Testamento adoptó como propio al referirse a la comunidad de creyentes. Vemos cómo se aplicó de forma práctica en el Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles se reúnen para debatir, para escuchar argumentos y llegar a decisiones. Y también la observamos en la práctica cuando Pablo llega a Atenas, al Areópago, y echa a mano de un extraordinario discurso para hablar del mensaje del Evangelio. En el caso del Concilio de Jerusalén, se delibera para llegar a consensos y acuerdos. Y en el caso de Pablo, en el Areópago, es para poder convencer y persuadir a los que no han creído a que crean en Jesús. Pero también tenemos que reconocer que la democracia de una asamblea deliberativa tiene muchos problemas en nuestra América Latina. Muchas iglesias también se han dividido por no saber ejercer sabiamente su democracia. Es por eso que muchas congregaciones están hoy abandonando el sistema democrático y pasando a modelos jerárquicos en la toma de decisiones. A mí me llama la atención que algunos compañeros míos consiervos tienen como título pastor principal. Y yo pienso es que debe haber pastor secundario, terciario, cuaternario y quintenario. Y hacemos una jerarquía, ahora es pastor principal y luego los demás. Y es la voz de la jerarquía. Igual entre iguales, siervo entre siervos, hermano entre hermanos. Hay verdad en que cada toma de decisión que entraña una votación divide. Esto es cierto, a favor y en contra. Pero hay que retomar en el espíritu de la retórica el modelo que busca consensos, no votaciones, en donde no se sacrifica al que votó menos y se gana y se consigue todo con el que votó por más, sino que se logra una cosa hermosa, extraordinaria, que nos han enseñado los pueblos originarios en México, especialmente en el estado precioso de Chiapas. Los pueblos originarios en Chiapas se reúnen en la Asamblea del Pueblo y esa asamblea no termina hasta que el pueblo decide por consenso. Dialogan y dialogan y argumentan hasta que logran arribar todos juntos a un consenso. Esa es la capacidad de argumentar. El tiempo que me queda, que ya no es mucho,
Voy a tratar de ir dando algunas pautas de lo que ustedes leerán, así que no me aflige demasiado porque lo van a leer en la semana, pero daré algunos elementos fundamentales para que ustedes tengan más claridad en su lectura. Lo primero que hace el predicador cuando va a estructurar su sermón desde la perspectiva retórica es seleccionar datos que va a interpretar. Tú siempre estás en la posición, como predicador, de seleccionar los elementos que van a constituir el tema, la enramada, los datos, el contenido de tu mensaje. Los hechos, cuando es un discurso de carácter civil, los textos, cuando es un discurso de carácter espiritual o religioso, siempre requieren selección, elección, deliberación. ¿Qué voy a usar? ¿Qué no voy a usar? ¿Cómo saber qué datos elegir y cuáles puedo prescindir de ellos? Es parte de la maestría de la argumentación saber elegir los datos e interpretarlos. Pero siempre debes sospechar de ti mismo. Déjeme preguntarle, ¿cuál va a ser el tema de su sermón el próximo domingo? ¿De qué va a predicar? ¿Qué va a enseñar en un pequeño grupo? ¿Qué va a dar como tema en la unión de jóvenes, de adolescentes, de intermedios, en la escuela dominical? ¿De qué va a hablar? ¿Le tocó a usted tomar la decisión? Muy bien. ¿Por qué decidió ese tema? ¿Qué lo movió a seleccionar ese tema? Muy bien, primera pregunta. Segunda, ¿por qué seleccionó ese texto bíblico? ¿Por qué ese y no otro? Siempre estamos en la responsabilidad de tomar decisiones cuando seleccionamos temas o seleccionamos textos bíblicos. ¿Por qué lo enfocamos de esta manera y no de esta otra? ¿Por qué decido moverme en una dirección o en otra? Va a ser exhortativo, de ánimo, educativo, ético, moral, de carácter escatológico, apologético. ¿Qué me mueve? ¿Por qué selecciono estos textos? Recuerden que siempre tenemos que ser muy autocríticos para discernir aquello que está influyendo en nuestras decisiones. También requerimos analizar por qué los interpretamos de esa manera y no de otra. ¿Por qué vamos interpretando ese texto bíblico de esa y no de otra manera? ¿Por qué decidimos elegir ese autor y no otro? Cuando voy a buscar un comentario bíblico o un auxiliar bíblico o un diccionario bíblico, ¿por qué escojo ese autor? ¿Qué decir de mí, de mis intereses, de mi formación, de lo que quiero comunicar? Siempre estoy en la decisión de elegir datos o textos. ¿Cuáles son las motivaciones o intereses? Incluso cuando predico un libro completo, ¿por qué elegiste ese libro y no otro? Siempre estamos en el terreno de la elección, la selección y la elección. Vamos al segundo punto. Las técnicas argumentativas. En retórica hay ciertas técnicas muy conocidas para argumentar. Tres de ellas son columna vertebral de la retórica. Primero, lo que llamamos los argumentos cuasilógicos. Lo vas a leer. Sé que la palabra es media rara. Lo vas a estudiar en la semana y lo vas a tener muchísimo más claro. También hay los argumentos basados en la estructura de lo real. Segundo tipo de argumentos. También los verás en la semana, así que no me explico mucho por explicarlos, porque lo vas a leer con calma durante la semana. Pero me interesa el tiempo que me queda, que es muy poquito, son 3 minutos, hablarles de dos cosas que sí usamos mucho y que son la ilustración, el ejemplo y el modelo. Parte sustantiva de la argumentación cristiana es usar como elementos de la argumentación el testimonio, el ejemplo, la ilustración o el modelo.
Cuando tú eliges un personaje, una ilustración, un ejemplo, es porque vas a partir de un elemento particular para dar una enseñanza general. Vas de lo particular hacia lo general. No es un ámbito de discusión, porque tu público acepta ese personaje como un personaje ejemplar. Por eso es ejemplar. Si yo voy a hablar en la Biblia de una mujer que puede ser admirada, tal vez yo podría ir al libro del Antiguo Testamento, a la reina Esther. Y puedo tomarla a la reina Esther como un ejemplo de una virtud o de un valor en donde mi auditorio, mis hermanas de la femenil, aceptan también ellas un modelo en Esther para su propia vida. Es un terreno compartido. Yo voy a tomar ese ejemplo particular para llevarlo a una aplicación general. Pasa lo mismo con la ilustración y pasa lo mismo con el modelo. Podemos utilizar modelos. ¿Cuál es el modelo por excelencia? El modelo que nunca falla en la predicación cristiana, Jesús. Y podríamos decir que siempre tenemos el mismo modelo en toda predicación cristiana, Jesús. ¿Qué diferencia hace la exposición de un rabino sobre la reina Esther a la exposición de un cristiano sobre la reina Esther? La perspectiva cristiana es la perspectiva cristológica, siempre desde el modelo de Jesús. Bien, sé que les he dado esta noche elementos muy englobadores de la retórica, que hemos tenido que decidir ir poco menos hacia la parte técnica, pero como les decía yo, no me aflige mucho porque van a leer 2 textos esta semana que les van a dar mucha riqueza en la parte práctica y técnica de cómo se argumenta en retórica. Van a leer ustedes esta semana 2 textos. El primero de ellos es un texto que es una síntesis, un resumen de un texto clásico sobre retórica que se llama El Imperio Retórico de Perelman. Ese es el libro clásico de retórica, El Imperio Retórico de Perelman. Pero les voy a compartir un resumen de 16 cuartillas de ese texto. El libro de Perelman no es sencillo de leer, es un libro un poco árido, así que si usted quiere darse un clavado ahí, adelante. Pero con la lectura del resumen tenemos el terreno que queremos cubrir. Y segundo, usted va a también a leer el material que yo ya no tiene tiempo hoy de presentar, pero que está escrito y usted podrá leer y compartir durante los siguientes días. Así que les animo a que sigan estudiando, preparándose. El próximo lunes, que es nuestro cierre, nuestro gran cierre de nuestro curso, voy a darles algo fundamental. Así que el próximo lunes, por favor, no puede usted faltar. Los 5 elementos del discurso retórico para la predicación. Ya aquí estamos en el terreno de lo que realmente la práctica. ¿Cómo estructuro mi sermón? ¿Cuáles son los 5 pasos o procesos que voy a cubrir, poder presentar el mensaje? Ese va a ser el tema del próximo lunes, así que no se lo pierdan. Espero que sea de mucha bendición para ustedes. Qué gusto verlos. Oren por nosotros, damos por ustedes. Hermanos, termino, Pastor Daniel, si me permite una última cosa más que quisiera compartir. Oremos por nuestros hermanos pastores enfermos, contagiados por el COVID. Lamentablemente tenemos muchos pastores que han fallecido. En México los tenemos, pastores que han fallecido a causa del COVID y muchos más que están contagiados. Que seamos como siervos de Dios muy prudentes, muy cuidadosos y que oremos por los siervos y consiervas que están siendo dañados en su salud. Los dejo como motivo de oración. Creo que es algo que podemos y debemos hacer todos unos por otros. Gracias, que Dios les bendiga muy ricamente. Gracias, Pastor Rafael Pola, por esta exposición magistral, y se acerca la 6ª clase y también sentimos un poco de nostalgia, todavía no termina, pero ha sido tan enriquecedor y tan profundo la exposición que ha venido a ser de bendición, y más en este tiempo de confinamiento para muchos países, empezando desde Perú y de Venezuela, Colombia, hasta México y Estados Unidos, ¿no?
y afirmo la invitación a que oremos, y de hecho abro la invitación a que nos unamos los viernes de 6 de la mañana a 12 del día en ayuno y oración por los pastores, las familias, los hermanos, las iglesias que estamos viviendo esta situación. Estamos teniendo mucha información de pastores y de familias que están dando positivo en el COVID-19. Así que es un tiempo de unidad y es un tiempo de oración, y es un tiempo también del amor fraternal y de la intercesión. Así que vamos a pedirle a un pastor de Tijuana, nuestro coordinador allá en Tijuana, nuestro hermano Alberto Regalado, pastor, que nos despida en oración en este momento. Así que vamos a pedirle que abra su micrófono y nos despida en oración de esta hermosa clase. Adelante, pastor. Gracias, doctor. ¿Ya se escucha? Vamos a orar, darle gracias al Señor por la vida de su siervo. Amado Dios, le damos muchas gracias en esta hermosa tarde por lo bueno que ha sido su fidelidad para con nuestra vida. Gracias por la vida de su siervo, el doctor Rafael Pola, porque a través de él y el conocimiento que ha tenido en cada año de experiencia como predicador y como pastor, como hijo tuyo, puede edificar nuestra vida haciendo retos y desafíos para el ministerio que hoy desarrollamos desde cada una de nuestras iglesias, Señor. Que tú siempre te lleves la honra y la gloria, y que a través de su clase tú hables a nuestro espíritu, hables a nuestra vida, y nos hagas hacer los ajustes necesarios para que nuestra predicación sea cada vez mejor, Señor, basada en los principios bíblicos, en nuestra preparación, en nuestra disciplina y en el estudio de tu palabra, Señor. Gracias por cada una de nuestras hermanas y hermanos que hoy estamos acá reunidos por estas semanas para poder poner en práctica lo que aprendemos aquí, Señor. Así que confiamos en tu Espíritu Santo que nos ayude siempre a estudiar las Escrituras con detenimiento y con mucha pasión, predicar cada semana, Señor, tu palabra. Así que gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los facilitadores que hace posible este curso y que nos ayuda desde todo este continente hasta otro, Señor, donde está llegando este material del doctor Pola, Señor. Así que gracias por este tiempo, refréscanos siempre, Señor, y gracias por todo lo que haces, lo que has hecho y lo que harás con nuestros ministerios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y por último, hermanos, un buen anuncio. Necesitamos que todos los alumnos que están inscritos manden su tarea, por favor, a su coordinador, porque esta semana y la próxima vamos a sacar a todos los alumnos que han cumplido con ver las clases, con sus lecturas, para hacerles llegar el diploma correspondiente de esta materia magistral. Que Dios les bendiga, hermanos. Ahora sí pueden abrir su micrófono y nos podemos despedir. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Bendiciones, amados hermanos. Cuídense. Saludarles, hermanos. Bendiciones a todos, hermanos. Dios les bendiga. Seguimos Bendiciones. Hasta orando. luego. Bendición, Pastor Moore. Dios Dios bendiga, hermanos, y estaremos orando por los enfermos del COVID. Hasta luego, Buenas noches. Yes. Dios les bendiga. Hasta luego, Sarita. Gracias, Pastor Pola. Hasta luego. Gracias, Pastor Esteban Cortés. Bye. Gracias, Buenas noches. Bendiciones a todos. Gracias, bendiciones. Buenas noches, Dios lo bendiga, hermanos.